Buenas tardes. Qué gusto, qué placer y qué honor ser parte de una organización tan bonita y sobre todo por los temas elegidos. Quiero felicitar en primer lugar a los residentes de pediatría del Hospital de Niños por haber organizado con excelentes expositores unas jornadas que estoy seguro que van a dejar huella en el futuro y espero que se continúen cada año porque realmente se necesita. Felicitar también a cada uno de los asistentes acá porque esto indica su interés por mantenerse actualizados y por recordar temas que son clásicos en el área de la medicina pediátrica. Unas palabras felicitando a nuestros laboratorios auspiciantes, Bagó, INTI, IFA, Megalabs, Nutricia, Ecofar, que de una u otra manera siempre nos están apoyando en el continuo avance de la medicina y la actualización de cada uno de los integrantes de este hospital. Quiero resaltar también el esfuerzo que se hace por presentar estos temas incluidos en los portales virtuales de Zoom y de YouTube. Estas jornadas están organizadas por el Colegio Médico, por la Sociedad de Pediatría y por la parte de docencia del hospital, fundamentalmente por los residentes de tercer año. Entonces vamos a dar inicio a estas jornadas que por su importancia hemos tenido la destreza en organizar los temas, mejor dicho, los residentes han organizado los temas de tal manera que sean secuenciales. El primer tema se llama adenopatías desde el punto de vista pediátrico. La verdad que es un honor para mí presentar a la doctora María Nelfi Gareca Jurado. Ella es médico pediatra y resalto mucho que la formación pediátrica de la doctora ha sido en este hospital. Cada uno de sus pasillos la ha visto recorrer, corriendo, buscando medicamentos en la época que no había muchos medicamentos y ella se preocupaba por cada uno de los pacientes. A mí me consta porque yo la vi. Bien, la doctora María Nelfi no solamente ha egresado de este hospital, sino que también ella en su carrera profesional actualmente es pediatra de planta del Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez, de este hospital. Ella también es secretaria general de la Sociedad Cruceña de Pediatría, actualmente en funciones, hasta el día de mañana que van a ser las nuevas elecciones. Ella es docente asistencial de pregrado de medicina en la Universidad Gabriel René Moreno. Es docente asistencial de pediatría también en el Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez y tiene un título que muy pocos lo tienen. Ella es máster en educación superior basado en competencias en salud. Entonces, la invito a la doctora a pasar al estrado para comenzar el tema adenopatías desde el punto de vista pediátrico. Muchas gracias. Buenas noches, un gusto para mí participar en estas actividades que han organizado los residentes de nuestro querido Hospital de Niños. Y me es grato hablar de este tema en particular porque es lo que vivimos diariamente y yo sé que los residentes me van a entender muy bien porque en las visitas médicas a veces tratamos de enseñar y recordar y delimitar los puntos claros sobre este tema que tiene bastante relevancia en la consulta pediátrica, pero que tenemos en realidad un poco de discrepancia en los conceptos cuando hablamos de ganglios o de adenopatías.
Entonces, me voy a tomar más o menos unos 30 minutos. Espero poder disfrutar de su atención. Así que vamos a empezar. ¿Cuáles son los objetivos del tema? Básicamente, vamos a hablar un poquito de generalidades y la definición de adenopatías y adenitis. Vamos a conocer un poquito la anatomía y la fisiología normal para poder entender lo patológico. Y vamos a, de esa manera, poder identificar las herramientas necesarias para hacer una buena evaluación diagnóstica y terapéutica ante el problema de las adenopatías. Asimismo, es importante reconocerlas, pero saberlas diferenciar. Entonces, vamos a hacer los diagnósticos diferenciales y, por supuesto, reconocer cuáles serían las indicaciones necesarias para que podamos encaminar, si así justifica, hacer una biopsia ganglionar. Entonces, esa es nuestra tarea en estos 30 minutos que vamos a desarrollar. Podemos decir que dentro de la consulta pediátrica, como es importante las diarreas y las neumonías, también acuden a la consulta, no solamente del pediatra, sino de medicina general, más o menos en un 44% por causas de adenopatías en niños menores de 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente el pediatra va a tener la posibilidad de ver estos problemas y encaminar adecuadamente. Segundo, que estas linfadenopatías es importante reconocerlas, que unas serán localizadas y otras serán generalizadas. Esto nos hace también hacer la diferencia que algunas probablemente son benignas y otras son malignas, ¿no? De este 44% que estamos hablando, que no es una estadística nacional, por si acaso es una estadística general, el 77% corresponden a las adenopatías cervicales. Entonces, siempre, y si alguien tiene hijos o sobrinos o niños menores, pues siempre van a decir, mi niño, mi sobrinito tiene una bolita, ¿no? Entonces, pero hay que saber diferenciar si esa bolita, el tamaño es el adecuado para su edad o hay que yo tengo que preocuparme. También es importante conocer la función, la ubicación y la descripción de estos ganglios para tomar una decisión oportuna, porque va a depender de ello cuando yo hago una evaluación y si hago las investigaciones correctas y rápidas, pues voy a tener resultados más pronto. Todo va a depender de las características del ganglio. Y como dije, por último, de esto tenemos que saber definir cuáles vamos a aconsejar o vamos a sugerir una biopsia ganglionar. Entonces, ¿qué debemos diferenciar primero? Algo muy básico, que siempre en las visitas médicas a veces me toca preguntarle a los residentes, ¿cuál es la diferencia entre adenitis, adenopatía o adenomegalia y un ganglio normal? Entonces, generalmente vamos por lo más fácil, que son las adenitis, ¿no? El itis significa inflamación. Entonces, la presencia de un ganglio inflamado y doloroso y además aumentado de tamaño, eso es una adenitis. Adenopatía o linfadenopatía o adenomegalia, que es lo mismo, son los mismos ganglios, pero estos ya anormales, aumentados de tamaño y con ciertas alteraciones en su consistencia. Es decir, que pueden ser duros, gomosos, pétreos, ¿no? O van a ser blancos. Entonces, esas son las características básicas que debemos definir. Porque podemos encontrar en una evaluación normal algunos ganglios en diferentes regiones del cuerpo sin que estos estén en adenomegalia ni estén en adenitis. Algo importante, que la adenitis se acompaña de signos inflamatorios, es decir, que puede tener lo que viene a ser la tetrada de Celso. Para ello, yo debo conocer cómo está compuesto este ganglio.
básicamente tiene tres componentes importantes. La primera por fuera, que es la corteza, está bastante vascularizado también algunas escuelas por si acaso también llaman linfonodo o ganglio, es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque forma parte del sistema linfático, ¿ya? Entonces, tiene una corteza, tiene una médula y en medio donde están los pequeños folículos o nódulos tenemos la zona llamada paracorteza. Dentro de esto podemos encontrar los linfocitos o las células B y T y los macrófagos que en algún momento ellos tienen que reaccionar ante cualquier evento, ya sea infeccioso, inflamatorio, tumoral, creciendo, aumentando o aglomerándose. Entonces, de ahí es que vamos a ver que los ganglios van a empezar a aumentar de tamaño. A su vez, también es un mecanismo normal del cuerpo ante las vacunas o ante cualquier enfermedad, al reaccionar el sistema inmunitario, de hacer una reacción antígeno-anticuerpo y la hacemos a ese nivel. Entonces, por tanto, tenemos una cápsula, un tejido conectivo. Dentro de las células estamos diciendo que tenemos los linfocitos B, los linfocitos T, los macrófagos y los fibroblastos. Entonces, ya sabemos qué tiene un ganglio y cuál más o menos son las funciones básicamente normales de estas unidades funcionales del sistema linfático. Entonces, definimos nuevamente y decimos que las linfadenopatías se describen, ¿no?, como una irregularidad en el tamaño, que ya les mencioné hace un momento. Una irregularidad en la consistencia o textura de los ganglios, ¿no? Algo importante, que como lo describo acá, los ganglios, de acuerdo al lugar donde se encuentren, no tienen el mismo tamaño, ¿no? Entonces, si hablamos de los ganglios a nivel cervical, generalmente podemos considerarlo hasta normal, hasta 2 centímetros. Pero en una media regular es 1 centímetro. Los ganglios axilares son mayormente 1 centímetro. Más de 1 centímetro ya me debo preocupar. Los ganglios inguinales hasta 1.5 centímetros. A partir de ello ya también debo preocuparme si son más grandes. ¿Por qué es importante saber el tamaño? Por ejemplo, si nosotros tocamos a nivel supraclavicular, el hecho ya de encontrar un ganglio mínimamente de 0,5 centímetros o ganglios epitrocleares, esos ya son para preocuparse y ya vienen a ser de alguna manera patológicos. Entonces yo me debo preocupar por investigar estos ganglios, ya con 0,5 centímetros. Los ganglios de la región inguinal, ya mencioné, mayores a 1.5 centímetros, ya lo debo monitorizar, lo debo observar, lo debo seguir para ver que no siga aumentando de tamaño. Y los ganglios de la región axilar, 1 centímetro. ¿Por qué repito? Porque en la repetición se fijan los conceptos, ¿no? Primer concepto que debemos tomar en cuenta, el tamaño es fundamental. Y en general decir, si yo en cualquier parte del cuerpo encuentro un ganglio igual o mayor a 2 centímetros, ese es patológico. No lo tengo por qué dudar. ¿Ya? Si nos fijamos en la lámina, estamos en la región del cuello hacia arriba, es donde más ganglios tenemos. Por eso es que cuando tenemos cualquier tipo de infecciones, pues vamos a empezar a palpar y sentir diversidad de ganglios porque la cadena linfática mayor la tenemos en esta zona. En todo el cuerpo tenemos alrededor entre 500 a 600 ganglios. Normalmente no los palpamos, pero esa es la cantidad que se estima aproximadamente en todo nuestro sistema linfático. A nivel ya general, los más relevantes, los que más buscamos y que
sí o sí debemos tener la obligación de revisar. Si vamos de la cabeza hacia los pies, ¿no? Tenemos los preauriculares en la parte anterior, los submaxilares, en la parte posterior los occipitales, toda la cadena cervical que se las mostré ampliada en la anterior diapositiva, que es la más grande. Luego tenemos la cadena inguinal, la zona pélvica y abdominal, los epitrocleares y los popliteos. Y los más profundos que no los vemos, pero sí a través de estudios de imágenes, como son los de la zona del mediastino y del tórax, ¿no? Eso. Y también en la parte abdominal, en lo que corresponde al retroperitoneo. Entonces, para poder evaluar ellos, lo vamos a hacer a través de estudios por imagen. Algo también importante es recordar que la incidencia máxima, como decía, a nivel de nuestro país yo no puedo hablar, no hay estudios ni referencias bibliográficas que respalden cuánto podemos tener que acuden por este motivo a la consulta. Vale la pena tal vez para los residentes recalcarlo para poder tener alguna idea también de hacer un trabajo sobre el tema. Porque en nuestro hospital vemos mucho, pero no tenemos una casuística real de cuánto es lo que podríamos decir que por este motivo de consulta hospitalizamos o hacemos seguimiento. Y vuelvo a repetir, lo que se tiene por fuera y lo que voy a mostrar al final respalda que la incidencia más o menos mayor es en niños menores de 5 años en un promedio entre un 47 y 57%, ¿no? Que en algún momento de su vida pueden haber tenido un ganglio palpable, ya sea de cualquier causa, pero de aquellos que pueden ser más o menos que sufren en un rango de edad entre los 4 y los 8 años, inclusive esa cifra sufre un poquito más si se acompañan ya de algunos problemas o de algunas patologías, hasta un 90%. Entonces, por ello es importante clasificarlos. ¿Cómo yo voy a clasificar las adenopatías en todo caso? Según su naturaleza, he dicho que tener ganglios palpables no siempre es patológico. Entonces, pueden ser fisiológicos y a los que están por encima del tamaño indicado como patológico, mayor a 2 centímetros, vendría a ser lo opuesto. Entonces tenemos ganglios fisiológicos y ganglios anormales o patológicos. Una primera clasificación según su naturaleza. Según el tiempo de evolución, pueden ser agudos, subagudos o crónicos. Un ganglio que por ahí el niño tiene una caries o tuvo un resfrío o una infección viral, pues le va a durar tal vez no más de 15 días, ¿no? Entonces, esos ganglios se los clasifica dentro de una evolución aguda, no más de 2 semanas. Aquellos que están con la presencia de algunas adenopatías entre 2 a 6 semanas, a esos llamamos, por su clasificación, como una presentación subaguda. Y aquellos mayores a 6 semanas ya vienen a ser los ganglios que están instaurados de manera crónica y probablemente por patologías no inflamatorias ni infecciosas, sino de otras causas más importantes. Por su ubicación, los ganglios pueden tener una localización específica o ser generalizados. Hablamos localizado cuando tienen específicamente la presencia ya sea a nivel cervical, únicamente, o inguinal, o en general en cualquier parte, pero en una sola región. Generalizado es cuando, además de tener en el cuello, yo tengo a nivel inguinal, a nivel axilar o en cualquier parte. Entonces, más de una ubicación en diferentes cadenas o regiones. Y según su etiología, podemos hablar, como dije, sean estos infecciosos, inflamatorios, no infecciosos, básicamente más de causas autoinmunes o por medicamento. En general entran varias causas ahí y las otras que vienen a ser la etiología neoplásica. Entonces, repitiendo, las adenopatías localizadas, generalmente, como hemos dicho, que es en una sola región, estas mayormente van a tener
el antecedente o la posibilidad de que el manejo clínico sea más de tipo benigno, ¿no? Y estas van a autolimitarse, y generalmente se espera que se remitan máximo en el periodo de 2, 3 o 4 semanas. Y las adenopatías generalizadas, aunque sean agudas o subagudas, y más aún si son crónicas, estas sí o sí las debemos investigar. Como hablamos hace rato ya sobre la anatomía normal del ganglio, cuando este de alguna manera tiene una reacción o una agresión en el sistema linfático, va a tener diferentes respuestas. Entonces puede ser que tenga un simple crecimiento y sea una hiperplasia reaccional, ya sea un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio, o también va a ser a lo que ahora vemos bastante y ven los residentes y fácilmente ponen a todo linfoproliferativo, ¿no? Una reacción porque haya un compromiso ya a nivel del sistema ya más hematológico y compromiso de lo que viene a ser la parte de la celularidad de los glóbulos blancos. Una reacción también tumoral, una reacción inflamatoria o una reacción retículo-histocitaria tumoral también o retículo-histocitaria de depósito. Aquí entrarían lo que vienen a ser algunas enfermedades de tipo enzimático, donde también por deficiencia de ciertas enzimas también hay o patología donde hay, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad común o que no se ve mucho, pero también una enfermedad donde afectan cierta degradación de las enzimas grasas. Entonces también podemos ver y pensar que la presencia de ganglios tiene relación con ello. Ahora, dependiendo de la ubicación, como hemos dicho, a veces es importante ponerse a pensar en el cuerpo humano y decir, si tengo un ganglio preauricular, ¿de dónde viene la irrigación? ¿De dónde viene toda esta zona? Entonces, esa región, yo debo pensar que probablemente de alguna de esas partes es la que me está provocando el aumento de tamaño. Entonces, de ahí que lo podemos clasificar. Todo lo que es la cadena ganglionar de la cabeza y cuello, por ejemplo, si tenemos ganglios occipitales, a ver, a modo de repaso, ¿cuánto dijimos que podían ser normal los ganglios a nivel cervical? ¿Quién me puede decir? Levanta la mano. Normales, no patológicos. A ver, atrás. ¿Cómo? 1 centímetro. 2 centímetros ya no es normal. ¿Ya? Muy bien. Felicidades no sé, no es del hospital, pero a las visitantes. Muy bien, están atentos entonces. ¿Ya? Entonces, del cuero cabelludo. Por ejemplo, los niños, una cosa tan sencilla cuando van a la escuela, ¿no? Empiezan a ir al jardín y le aparecen con piojitos, ¿no? Los niños en el colegio, entonces aparecen los ganglios. Entonces, por eso es importante cuando va a ir la mamá o va a preguntar o va a estar preocupada por una infartación ganglionar o un aumento de tamaño, averiguar qué cambios ha tenido el último tiempo, ya sea desde los hábitos de ir a la escuela o de alguna enfermedad, alguna infección o una muelita cariada, cualquiera que sea. Entonces, para ir pensando y describiendo cuál fue el motivo para que primero pensar en lo más común, en lo más frecuente y luego recién pensar en aquello que puede ser más de difícil diagnóstico y complejo. Entonces, y así vamos repasando las diferentes partes. Por ejemplo, he mencionado que los ganglios supraclaviculares, que por más que sean pequeños, son malignos generalmente para preocuparse. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante, si yo logro palpar un ganglio supraclavicular del lado derecho, no es lo mismo que si logro palpar del lado izquierdo. El lado derecho va a tomar en cuenta el drenaje de estas zonas como son los pulmones y el mediastino. Entonces, si están presentes, se debe sospechar en tumores mediastinales. En cambio, al contrario, si logramos palpar ganglios supraclaviculares al lado izquierdo, más se debe pensar todo lo que viene del lado izquierdo del abdomen, entonces en tumores abdominales, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer la semiología normal
el drenaje normal de los ganglios para que yo deba pensar y sospechar qué patologías probablemente puedan ser las que están haciendo que estos ganglios aumenten de tamaño. Por ejemplo, habíamos dicho que también los epitroquiares son pequeños. Entonces, si están presentes en mano o antebrazo, estos generalmente pueden estar relacionados, ya sea con infecciones, micobacterias atípicas, ya especialmente tienen que ver también, por si acaso, algunas infecciones o micosis profundas inclusive, y en el caso de neoplasia o problemas ya hematológicos cancerígenos, pensamos en leucemia o en linfoma. A nivel, por ejemplo, de la región inguinal, es importante en los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezan en su actividad ya sexual, pensar si a veces hay algunos ganglios que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual. Entonces hay que preguntar e interrogar los hábitos ya de los niños cuando están en esa etapa. Y así podemos mencionar y describir cada uno de los lugares donde tenemos la cadena linfática en todo el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Qué es lo fundamental si nos ponemos a revisar lo que estoy hablando? Fundamental, primero que nada, es hacer un buen interrogatorio con la familia. Segundo, algo tan básico que a veces hemos perdido o perdemos por la premura de las cosas, es no dedicar el tiempo necesario para hacer una buena exploración física, o sea, la semiología. No se olviden que el 50% de nuestra historia clínica o de nuestro cuadro que queramos diagnosticar lo tenemos en la clínica. Lo que es los laboratorios y el resto es una complementario, pero no deja de ser soberana la clínica. Entonces, examinemos, palpemos y toquemos a nuestros niños. Tercero, y recién vienen los exámenes, ahí ya pensar en hacer las presunciones diagnósticas, tal vez en algún momento, dependiendo en el trayecto que estemos de la evaluación de esa adenopatía, establecer un tratamiento dependiendo de lo que yo estoy sospechando, valorar nuevamente y de acuerdo a ello recién, si no tengo una resolución del cuadro, ir al siguiente paso, interconsultas con subespecialidades, tanto clínicas como quirúrgicas, ¿no? Como hemos dicho, el último paso pues será recién pensar en hacer una biopsia. Entonces, en la anamnesis, ¿qué debemos tomar en cuenta? Y preguntar a la mamá básicamente, ¿desde cuándo viene con la bolita? ¿No? Porque los papás siempre dicen, tiene una bolita, pero generalmente las bolitas que ellos se dan cuenta son las que están en el cuello y a veces cuando revisamos encontramos otras, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo que viene? Entonces, para ya ir marcando la cancha y tomar una prevención y cuidado de cuánto tiempo yo voy a tomar para hacer los estudios o analizar o dejar en observación, ¿no? Segundo, síntomas locales. Hemos dicho que si está acompañado de adenitis, además de estar aumentado de tamaño, probablemente voy a tener signos flogísticos, ¿no? Calor, rubor, va a cambiar el color de la piel o tal vez algunos, si tienen que ver con procesos infecciosos bacterianos, probablemente hasta puedan supurar, ¿no? Presencia de lesiones constitucionales, algo que debe llamar la atención también en el interrogatorio siempre, si la mamá dice que empezó a aparecer las bolitas en el cuerpo, pero también que se acompaña de una pérdida de peso. Y mayormente podemos decir, y si hacemos un buen interrogatorio, si hay más del 10% del peso en el niño en los últimos 6 meses, me debe ya estar como haciendo, en esta literatura se habla mucho de lo que son las banderas rojas o la alerta. Entonces vamos sumando una alerta en contra de que sea un ganglio muy sencillo. Mejor al contrario, ese ganglio lo tengo que estudiar e investigar más. O ha ido al campo o ha habido algún antecedente con contacto con otras personas o los hábitos alimenticios, porque como hemos dicho que tiene mucha relación con enfermedades infecciosas, el hecho de tomar leche de vaca que no sea pasteurizada, a veces van y toman su ambrosía, la gente acostumbra mucho, ¿no? Todavía dentro de nuestros hábitos de nuestra región. Entonces, contacto con animales domésticos o el mismo hecho también con la tierra, jugar en el jardín, ¿no? Porque hay ciertas micosis profundas que también nos van a dar ganglios, entonces, y tienen que ver por esos hábitos sencillos. Entonces, simplemente hacer un poquito de énfasis en todos los antecedentes, no solamente el examen físico, sino del entorno donde vive el niño.
También el dato de las vacunas, ¿no? Medicaciones, porque hay ciertos medicamentos, como lo voy a describir después, que también provocan una infartación ganglionar. Historias de infecciones recurrentes y, como mencionaba en los adolescentes, los hábitos sexuales. Entonces, ¿cómo voy a explorar los ganglios? ¿Cómo voy a describirlo a los ganglios? ¿Normales o patológicos? Primero debo saber su ubicación. Entonces, cuando yo encuentro una adenopatía, tengo primero que saber si es única, es múltiple o me afecta a varias regiones. Entonces, vemos la ubicación. Segundo, el tamaño. Hemos dicho los tamaños normales y como cierto límite donde todavía podemos mencionar que son tolerables. Pero ya ganglios mayores de 2 centímetros o mucho más grandes ya nos indican malignidad. Si estos están acompañados de dolor, de signos inflamatorios, sumados a ellos de dolor. Y algo importante es la consistencia y si están fijos. He mencionado que pueden ser gomosos, pueden ser blandos, pueden ser duros, pueden estar fijos, adheridos, ¿no? Enmarañados. Entonces, todo esto, mientras más complejidades tenga al describirle, yo debo preocuparme más por ese ganglio. Un ganglio fijo, un ganglio duro, no y grande aún, más me debo preocupar que pueda ser maligno. Entonces volvemos a recordar ganglios normales, ganglios patológicos. Entonces repasando, ganglios normales serán de acuerdo a la región, hemos dicho los lugares que hemos explicado, pero a esos ganglios, como hemos dicho, ganglios inguinales hasta 1.5. Si estos están más o más de 1 centímetro el tamaño que es lo habitual, ya no es normal, ¿no? Ganglios siempre patológicos serán aquellos que encontremos a nivel supraclavicular, que algo importante que no lo mencioné antes, los neonatos, los recién nacidos, cuando nacen no se logra palpar ganglios. Algo, por favor, fundamental, que a veces por de memoria se escribe, ¿no? Y ganglios en los neonatos. No hay. El hecho que encuentre, sí o sí lo deben investigar, ¿ya? Nódulos fijos a la piel, hemos dicho tejidos subyacentes, dolorosos, y además que tengan signos inflamatorios. Todo eso son ganglios patológicos. Entonces, volvemos haciendo insistencia y hincapié. ¿Qué edad es la más frecuente? Menores de 5 años, ¿no? Tamaño de los ganglios, ya lo he repasado varias veces. Ubicación de los ganglios, características y evolución. ¿Cómo se va comportando una vez que yo lo puedo empezar a investigar? Entonces, solamente para describir algunas patologías, por ejemplo, según la etiología, como he venido hablando de problemas infecciosos, inflamatorios, ¿qué enfermedades me pueden provocar la presencia de ganglios? Podemos mencionar algunos, no las voy a mencionar todos, voy a ir a los más importantes. Por ejemplo, dentro de las infecciones, algo tan sencillo como si encontramos ganglios localizados, estafilococos, estreptococos, anaerobios, por ejemplo, en lo que viene a ser la parte bucal, pero eso, como dije, como son de causa bacteriana, esos son probablemente buenos, ¿no ve? Entonces van a remitir en el plazo de 2 semanas. Un ejemplo. Otro, por ejemplo, podemos mencionar dentro de algunas causas virales, por ejemplo, dengue, sarampión, citomegalovirus, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? Varicela, rubiola, que ya viene la época de varicela, ¿no? Que viene el calor y empieza a aparecer. Entonces, tomar en cuenta eso. Dentro de las neoplásicas, la más importante, como mencioné, 2 cosas, leucemia y linfoma y los tumores mediastinales. ¿Por qué estas 3 primeras? Porque estas son las que más vemos, somos las más frecuentes, ¿no? Tienen otros tumores también producen la presencia de ganglios, pero fijemos conceptos en los más frecuentes. Siempre tenemos que en medicina ir a lo más frecuente y luego pensar en lo más raro. Mencioné igual las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, los ganglios supraclaviculares tienen mucho que ver con lupus, ¿ya? Enfermedades del colágeno, ¿no? Entonces, la presencia de ganglios en niños con patologías que no tenemos causa más que fiebre y algunas características clínicas que nos hacen pensar en lupus y encontramos ganglios, eso no vamos a insistir en llevar a una biopsia por si acaso, ¿no? Entonces, si ya complementamos con los laboratorios y la clínica, esa es la causa. Y dentro de los fármacos, que ya por si acaso, como acá utilizamos tanto, no se olviden, por ejemplo, atenolol,
alopurinol, las carbamazepina, la fenitoína, la penicilina. Y si pueden ver, hay una gama bastante amplia de que a veces usamos estos medicamentos y si no tomamos la precaución y decimos, ahora está con ganglio, ya pueden investigar, pero ¿por qué no me fijo qué está recibiendo ese niño primero? Entonces, esos medicamentos también provocan el aumento de los ganglios. Y en general también hay patologías, como dije, de tipo autoinmune, de tipo endocrino o enfermedades de depósito, como mencioné hace rato, ¿ya? Y dentro de las micosis profundas, no quiero dejar de pasar, no se olviden, y acá en el hospital también, ahora último, lo que es la paracoccidioide micosis, ¿ya? Esa no da precisamente en los niños pequeños, más vemos en las cadenas cervicales o a través de la parte de los estudios por imágenes, vamos a ver ganglios abdominales o retroperitoneales, ¿no? Entonces, también para tomarlo en cuenta, a veces tiene mucha cosa, pero si nos tomáramos en cuenta desde el comienzo dónde están los ganglios y las características, y si son varias, pensar en este tipo de patología. A veces cuesta llegar al diagnóstico porque dependemos de la biopsia para poder hacer el tratamiento. Por ejemplo, la foto de esta niña es de una paciente de la sala que más o menos se tardó en el tiempo en que se convenció a los cirujanos para hacer el procedimiento, pero desde el comienzo pensamos que era una blastomicosis. Pero lo que nos costó era poder cuadrar la biopsia, porque la única forma que podíamos tener el diagnóstico era a través de la anatomía patológica. Se hizo su tratamiento y la niña se fue muy bien. Entonces, por eso la puse para no olvidarme. Dentro de los procesos infecciosos, ¿qué debemos tomar en cuenta como las características ya más enfocados para pensar en ese tipo de ganglios? Son dolorosos, son grandes, pueden ser uni o bilaterales dependiendo de cuánto esté comprometida la infección y tienen signos inflamatorios e inclusive pueden tener un poquito de celulitis alrededor, ¿no? Y algunos, como mencioné, pueden fluctuar y pueden drenar. Y de los virales pueden ser, generalmente van a ser más bilaterales, generalizados, no son muy grandes, son blandos y estos mayormente no son dolorosos o si son muy poco dolorosos, ¿ya? Y estos tampoco están adheridos a planos profundos. Entonces, así en general, ¿cuáles son virales? ¿Cuáles son bacterianos? Ya tengo datos importantes para poder ir pensando. En el caso de adenopatía secundarias a micobacterias, generalmente son unilaterales. Estas son empastadas, pueden tener un poquito de signos inflamatorios, pero tienen un curso más prolongado. Las agudas bacterianas propias, como hemos hablado del estafilococo, el estreptococo, en 2 semanas eso se resuelven y desaparecen. En cambio, estos tienen una tendencia, como hemos dicho, de acuerdo a su clasificación, a ser subagudas o crónicas. Y las crónicas bacterianas van a ser unilaterales, de consistencia firme, bien delimitadas y en general no están adheridas, pero tampoco se asocian a signos inflamatorios como celulitis. Ahora, dentro de todo esto, no nos olvidemos, como mencionamos, los procesos malignos. Estos generalmente, los ganglios pueden ser de consistencia grande, gomosa, algunos pueden estar adheridos a planos profundos, no muy dolorosa, no tienen signos inflamatorios generalmente. Entonces, dentro de lo que hemos mencionado, las más frecuentes y lo que vemos y lo que acá debemos pensar por la frecuencia son leucemia, Hodgkin, otros linfomas y tumores sólidos como por ejemplo los neuroblastomas, rabdomiosarcoma o carcinoma nasofaríngeo, que son menos frecuentes. Por lo menos que se queden con la idea de las leucemias y los linfomas, ya estamos ganando bastante, porque eso es lo que vemos en el hospital, así que para que lo tomen en cuenta. Lo que hablaba hace rato de las banderitas rojas o los datos de alarma, ya para pensar en hacer un seguimiento o un diagnóstico, no precisamente tiene que llegar a un hospital de tercer nivel para hacer los estudios. Tranquilamente el pediatra o el médico que tiene un poquito de interés por este tipo de problemas puede ir encaminando algunos estudios que ya le van a dar alguna pauta. Si pensamos de los laboratorios en función a las manifestaciones clínicas o a la ubicación de los ganglios, por ejemplo, habíamos hablado bastante de los supraclaviculares o cervicales bajos, epitrocleares. Si se asocia esto a su vez de pérdida de peso
y hay alteraciones en la parte hematológica, es decir, la citopenia, anemia, trombocitopenia o leucopenia, entonces esto, y hay un aumento y que no mejora en el transcurso de las 2 semanas, esto ya me debo pensar en que yo debo no solamente quedarme con el paciente, si ya tengo respaldo por lo menos de la parte hematológica, pues encaminar a la subespecialidad, ¿no? En este caso, hemato-oncología pediátrica, ¿ya? Si tenemos también otro dato importante, puede ser que no sea de esta ubicación, pero tenga un tamaño mayor a 3 centímetros, ¿no? Igual, asociamos a eso otros datos como fiebre más de 1 semana y además de lo que ya tenemos, hacemos algunos indicadores como por ejemplo una lactodeshidrogenasa y un ácido úrico y los cuales están aumentados y esto se mantiene, ya no es agudo, sino que pasa a ser subagudo a crónico, 4 a 6 semanas, entonces con mayor razón, ¿dónde debo de referir? Pero ya si lo ideal sería referir con todo eso. ¿Dónde debo referir? ¿A dónde? A la consulta con una hematología. ¿No? Porque ya estamos diciendo que tiene pancitopenia y tiene además todos los otros datos que están alterados y ya estamos en un tiempo mayor de 3 a 4 o 6 semanas. Entonces no puedo seguir dándole vuelta al paciente, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir presentando otros síntomas como sudoración, hepatoesplenomegalia, ictericia, inclusive ya datos de sangrado, entonces ya ese ganglio por todas las características no es inflamatorio, no es infeccioso, entonces ya necesita un seguimiento más complejo y por estudios que tal vez no se pueden hacer en un primero o segundo nivel y necesariamente tengan que venir al hospital para poder complementar. Mencionando entonces, de acuerdo al nivel de tensión, por ejemplo, en un primer nivel podrían hacer toda esta batería de laboratorios que de alguna manera nos pueden servir como referencia en un segundo nivel para comparar si es que se vuelve a repetir algunos, ¿no? Y en un tercer nivel, lo ideal fuera que ya llegue con todo eso y simplemente para que la hematóloga se ponga de acuerdo con el cirujano si vale la pena o no biopsiar, ¿no? Si es que no tiene otros datos que me sustenten que yo debo tomar en cuenta la clínica del paciente y los laboratorios que de alguna manera, si es que no necesita o no amerita una medicación, me da tiempo para tener la duda o descartar de que no es maligno, sino que también puede ser un proceso infeccioso de micosis profunda que muchas veces nos confunde y nos hace también más difícil el diagnóstico, entonces recién pensar en hacer una biopsia. Entonces, en este caso, cuando ya llega hematología, lo que nos va a hacer pues es un aspirado de médula ósea y probablemente ahí ya tenemos el diagnóstico. En todo caso, si pensamos que puede ser lo primero y lo más frecuente en niños, que son las leucemias. Ahora, a veces no es suficiente eso y todavía tenemos dudas. Entonces ahí ya vamos a los estudios por imágenes más profundos. Ahí nomás se tendría que concretar una biopsia y hablando de la biopsia ganglionar, lo ideal es la biopsia escisional, es decir, aquella que se saca todo el ganglio. Y la literatura que refiere, dice de preferencia un ganglio bien tomado, es decir, 1 centímetro, porque ese lo van a poder cortarme para poder hacer diferentes procedimientos, no solamente con un estudio anatomopatológico básico. Y también en todo caso, hacer una tomografía dependiendo del paciente y de las situaciones clínicas que ya tiene, especialmente para ver lo que vienen a ser ganglios de zonas profundas, como ser mediastino y la parte abdominal o a veces de cuello o donde no podemos acceder, digamos, no podemos complementar con la clínica que ya tenemos. Pero no, a veces resulta que hacemos al revés, primero hacemos los estudios por imágenes profundas y después hacemos el resto. Los pasos es como más o menos estamos tratando de transmitir. Y más o menos para concluir, de todas las revisiones que estuve haciendo sobre el tema, hay este grupo, Francesco Pecora, que hace una publicación el 2021, donde más o menos resume todo lo que he hablado. Dice, ante una adenopatía, si ustedes se fijan, lo fundamental y central que lo pone ahí es la parte del examen físico. Sí o sí yo debo partir del examen físico. Para ello, debo hacer mis suposiciones, enfocado en lo que yo estoy pensando, hacer mi dirección de qué tipo de laboratorio voy a pedir.
no pedir todo por si acaso, sino voy seleccionando y en la medida que me van dando negativos o positivos, recién voy a poder esclarecer el diagnóstico. Pero hay pasos, ¿no? Entonces, hay algunos que de entrada puede ser que yo sospeche de tener malignidad, como está aquí arriba, ¿no? Como son los ganglios que hemos dicho, mayores de 2 centímetros, fijos, que tienen síntomas o signos sistémicos asociados, como pérdida de peso, sudoración, fiebre. Entonces, todo eso, en ese caso ya cuando hay signos muy importantes de malignidad, pues directamente ya vamos a complementar todos los estudios. Ahora, cuando tenemos dudas y todas las pruebas nos salen, y especialmente cuando se trata de patologías autoinmunes, puede ser que todos nos salgan negativos, entonces ahí debemos ampliar otro tipo de estudio más de un perfil inmunológico, ¿no? Pero en general es todo lo que he hablado, aquí está esquematizado, ¿no? Aquí habla como una linfadenopatías inexplicable, él habla. Entonces estas pueden ser localizadas, pueden ser generalizadas o pueden ser ganglios profundos. Entonces, pero la idea es de llegar al mismo, tal vez lo que nos ayuda mucho esta tablita y me pareció bien didacta es porque como que le raya la cancha y uno se ubica más fácilmente. Entonces ya hice esta parte, no, está descartado, sigo por el siguiente paso. Entonces, ¿cuándo yo debo pensar, después de haber hablado bastante sobre el tema, y no es la prioridad siempre hacer una biopsia, sino cuándo yo debo sustentar y hablar con el cirujano e insistir cuando de verdad amerita para que no nos dilaten el diagnóstico? Cuando yo a la entrada nomás encuentro un paciente que tiene ganglios mayores a 3 centímetros, esos no son para estar esperando mucho. Esos son, y peor si dice que son de progresión rápida, ¿no? Entonces, eso nos debemos preocupar. También hemos mencionado, en neonatos no deben haber, y si tenemos mayores de 1 centímetro, también debemos tener alerta roja o bandera roja. Localizaciones supraclaviculares son importantes, consistencias duras o parecidas a la goma, adheridos a planos profundos o a la piel, presencia de signos sistémicos, vuelvo a repetir e insistir, pérdida de peso mayor del 10%, sudoración nocturna, fiebre. Esos son como los signos, los cardinales o alertas para no dejar de pensar que ese ganglio es inocente. Ese ganglio hay que investigarlo y preocuparse. Signos donde ya hemos mencionado la citopenia, y todos los marcadores inflamatorios incluidos dentro de ellos a su vez, que si pese a haber hecho un tratamiento, si pensábamos que era infeccioso y le dimos un antibiótico después de 2 semanas, se lo vuelve a reevaluar y el paciente vuelve 4 a 6 semanas y sigue, es igual, no debemos dejar de pensar en hacerle la biopsia. Peor aún, si hemos estado haciendo tratamiento y pese a ello el tamaño del ganglio no vuelve a lo normal en 8 a 12 semanas, esos son indicaciones todas para hacer una biopsia ganglionar. Algo que también es importante que no debemos olvidar de cómo hacer el diagnóstico diferencial, porque pueden haber patologías congénitas, por ejemplo, como los quistes dermoides, la tortícolis muscular congénita, los higromas, los laringocele, que también, como hemos dicho, que la cadena ganglionar mayor está a nivel cervical, que debemos descartarlas antes de pensar que sí o sí esos son ganglios, por ahí es alguno de estos cuadros, ¿no? O si estamos hablando ya de otras diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, algo pareciera tan ilógico, pero puede ser, a veces no hacemos un buen examen físico y es una hernia inguinal y estamos anotando como un ganglio, ¿no? Pasa, lo digo porque pasa, ¿ya? Entonces, un buen examen físico es bastante fundamental para poder describir por las características y sí o sí, sí es un ganglio. Por ahí estoy confundiéndome yo y es una hernia, ¿ya? ¿Qué dice la evidencia para terminar al respecto sobre las adenopatías en pediatría? Me gustó mucho este artículo, aunque no es muy bueno, pero es de aquí cerca, de la Sociedad Chilena de Pediatría, donde ellos hacen un estudio y miren estos cuadritos interesantes, donde ven que de un total de 61 niños, encuentran presencia de ganglios más en los hombrecitos, ¿no? 33 de los casos. Después, dentro de los antecedentes, todos estos desarrollaron, por ejemplo, neoplasia, 4, que tenían que ver con tuberculosis, por ejemplo, 3, ¿no? Y así van describiendo
en un seguimiento que le hicieron a estos pacientes. E inclusive, si podemos ver acá, las características, ¿no? De acuerdo a la localización. Hemos dicho al comienzo de la charla que la localización mayor es a nivel cervical, ¿no? Y también acá lo ratifican ellos, ¿no? Ahora, en cuanto a la extensión, ¿no? En general las localizadas, por ejemplo, ¿no? Son mayores y las generalizadas son menos, pero si estas son menos hay que estudiarlas más porque estas mayormente van a ser malignas. Y por ejemplo, el estudio anatomopatológico de las biopsias que hicieron a estos ganglios, tuvieron hiperreactividad, hiperplasia reactiva. Por ejemplo, miren acá, la mayoría, un 50%, ¿no? Entonces, estos reaccionan a algún proceso inflamatorio, un proceso infeccioso. Entonces, no todos son malignos, pero los que son malignos a veces no los tomamos en cuenta y eso lo dejamos pasar. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Y dentro de lo que vienen a ser las patologías ya neoplásticas, por ejemplo, linfoma Hodgkin, de estos 60 y tantos casos que ellos tuvieron, encontraron 11, ¿no? Y linfoma no Hodgkin 2 y linfoma Burkitt 2, ¿no? Y sarcoma mieloide. Entonces, esto es lo más frecuente. Entonces, ganglio, pensemos en este tipo de patologías también. Y así, algo que también me pareció interesante dentro de las revisiones que estuve haciendo y que no hay mucho respecto a la ecografía. La ecografía nos puede ayudar y la escuela de cirugía, la escuela radiológica y de cirugía pediátrica aconsejan que se haga una evaluación o una clasificación del ganglio a través de estudios de la ecografía en niños menores de 14 años. En cambio dicen que cuando son niños mayores de 14 debe hacerse más que todo otro tipo de estudios como tomografía. ¿Y qué es lo que es relevante en saber identificar cuando la ecografista o el ecografista nos dice cuando estos ganglios, o sea, cuando debemos pensar a la descripción de la ecografía que sean malignos, es que estos tengan, por ejemplo, una ecotextura homogénea, vascularidad periférica, sean redondos, o sea, sean fijos, que estén como necrosis, tengan calcificación, esos son ganglios que no son buenos. Entonces, más que todo, para hacer una evaluación rápida nos puede servir. Ahora, ¿cuál es el problema del ecografista? Que es mano dependiente. Si no tiene mucha experiencia, no nos va a dar una buena información. Pero vale la pena también hacer revisiones para no enfocarnos solamente en eso. Y para terminar, entonces hemos dicho que los ganglios son muy frecuentes en la infancia. Las causas más importantes y más frecuentes, ¿cuáles son? Las víricas y las bacterianas. Dentro de las adenopatías generalizadas, ¿no? Hemos dicho que las localizadas son más frecuentes, las generalizadas son menos, pero en este contexto de que son menos, si está asociada a enfermedades sistémicas, sí o sí las debo investigar y me debo preocupar por resolver y saber la causa por qué tiene la presencia de ganglios. Fundamental volver a repetir la anamnesis y la exploración física, el tamaño recalcado así grande, cualquier ganglio, independientemente del tiempo, grande, mayor de 3 centímetros, ese me debo preocupar, lo debo estudiar por completo. A su vez, asociado a ello, algunos como el tiempo de duración, más de 4 semanas, las localizaciones como la supraclavicular y las alteraciones asociadas a ello, lo que viene a ser la parte hematológica y ciertos medidores como la lácteo hidrogenasa alterada, el ácido úrico alterado y también alteraciones radiográficas que podamos encontrar en un examen simple de una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado y solamente quiero dejarles esta idea y esta preocupación. Porque aquí todos somos pediatras y nos gusta, amamos lo que hacemos y vivimos con niños, ¿no? Entonces, un niño agradecido así se comporta con nosotros y esa es la mejor alegría que nosotros podemos atender o tener cuando venimos a nuestro hospital. Y algo tan importante que siempre a veces hablamos en la sala y con los residentes. Acuérdense que el pediatra atiende a los niños. Es el médico de los niños, pero algo es fundamental, es el psicólogo de los padres. O sea, nosotros tenemos que tener muy buena relación con nuestros papás para poder atenderlos y entenderlos. Pero a su vez es el psiquiatra de los abuelos, porque tenemos que escuchar a los abuelos, porque ellos se enloquecen por los nietos y en los niños es el lugar o es el pilar fundamental de una familia. Entonces, cuando un niño venga a la consulta, no lo atendamos así de rápido, sino si viene por más que sea por una tos, revisémoslo, despistámoslo y hagamos una buena elección. Por eso hemos decidido atender niños, así que ese es mi mensaje para hoy, en esta noche para todos. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nelfi.
No sé si en la sala hay alguna pregunta para la doctora Gareca en relación al tema. Como hemos hablado, que estamos con parte del sistema linfático, ¿no? Y porque hemos dicho de que en la medida que vamos tomando contacto con virus, bacterias, pueden aumentar temporalmente de tamaño. Entonces, después del mayormente el primer mes de vida, si el niño se enferma, o ya en, por ejemplo, los 3 meses, puede ser que palte, pero eso lo va a palpar si usted tiene que investigar si ha habido un resfrío o alguna infección, y ese va a desaparecer solo si es una enfermedad autolimitada. ¿No? Lo único, o sea, donde no se encuentra es en los neonatos. Por ejemplo, le ponen la vacuna de la BCG, un ejemplo tan claro. Le ponen la vacuna de la BCG, después más o menos ustedes van a ver la supuración y todo y la cicatrización de la vacuna. Y van a poder encontrar ganglios axilares más o menos a las 8 semanas, 6 semanas. Ya eso es normal. Es por la vacuna. Entonces, todo va a depender de la reacción o la respuesta inmune que haga el niño a la vacuna. ¿Ya? Entonces, donde no es normal es menores de 1 mes. O sea, los neonatos no. A partir de ello, una vez que más contacto tengamos con gente de cualquier tipo, microbiano, bacteriano, parasitario, lo que sea, va a haber. Y es más frecuente en los menores de 5 años por eso. Una vez que los niños crecen, ya tienen su sistema inmune desarrollado, ya es más difícil que los ganglios estén presentes. Y si están presentes en adolescentes o en niños más grandes, sí o sí yo me debo preocupar y lo debo investigar más. Allá la doctora tiene una pregunta. Si recuerda mi presentación, ahí yo le describí bien de acuerdo a las características o al tipo de infecciones. Pueden ser uni o pueden ser bilaterales, pero bien su pregunta y ahí la podemos repasar. Mira, aquí está clarito. Ahí hemos dicho, pueden ser, si son bacterianos, por ejemplo, van a ser dolorosos, uni o bilateral. Pero, por ejemplo, los virales, ¿ya? Perdón. Si usted mayormente pueden ser a veces, por ejemplo, muy frecuente cuando los niños en esta temporada de agosto, septiembre empieza varicela, ¿no? Entonces, acuérdense que a veces los papás van a tener fiebre y van a ver unas bolitas, y después de 2 o 3 días recién van a ver las vesículas, ¿no? Entonces, en ese caso, los virales mayormente son bilaterales. ¿Ya? Los bacterianos más son localizados donde se encuentra la lesión. Por ejemplo, las infecciones en los adolescentes, las ITF, son unilaterales mayormente, no son bilaterales. Depende de la patología y de qué es lo que más o menos está comprometido. No, no, lo que sí le va a tomar en cuenta que usted va, si usted coincide con la cefalosporina, termina el tratamiento y esa adenopatía va a desaparecer. ¿En qué tiempo? En 2 semanas, a más tardar, por si se debe a eso. No, eso no es motivo para suspender el antibiótico. Lo considero importante, probablemente sea maligno y que deba complementar todos los estudios e inclusive la posibilidad de una biopsia. No, es que menor a 1 centímetro no es patológico. Exacto. Ya, por eso le digo, depende de la ubicación, yo hablé desde el comienzo clarito. Si yo estoy hablando de un ganglio inguinal, he dicho que hasta 1.5 lo considero normal. Pero si ya ese ganglio lo tenía por una infección, que por ahí pensé que era una infección en un adolescente de tipo transmisión sexual por algún problema de esa línea, pero no tenía el niño ningún antecedente de actividad sexual y al contrario, el ganglio sigue presente y aumenta más de 1.5 centímetros, más de 4, 6, 8 semanas, sí o sí lo debo investigar. Y le aseguro que no solamente si usted lo revisa bien, no solamente va a encontrar a nivel inguinal, va a encontrar en otra parte. ¿Ya? Ahora, a eso, ¿qué debo sumar? Independientemente del tiempo, la clínica, pérdida de peso, sudoración, fiebre y hacer todos los otros laboratorios. ¿Ya?
Cuando el paciente desarrolla el cáncer a partir de, o sea, si necesitas esta paciente de medicamento, ¿cómo le damos esa información a la madre para que ella pueda manejarla? No se le debe que explicar a la mamá. Estamos pensando, hemos empezado a usar, y si la mamá dice que no tenía, empezamos a usar este medicamento, probablemente sea la causa. Lo vamos a monitorizar 2 semanas. Completamos el tratamiento y lo monitorizamos. Exactamente, y ella también nos va a ayudar. Pero acuérdense, y no me voy a cansar de repetir, no se olviden los ganglios de acuerdo al lugar donde se encuentran ubicados, tienen tamaño y medida que son normales. No todos los ganglios del cuerpo tienen el mismo tamaño. ¿Alguna? Gracias, doctora. Un aplauso.